Aunque el título de este tema no aparece tal cual en el pasaje que vamos a estar estudiando, el concepto sí aparece. Y de alguna manera es de uno de los versículos de este capítulo donde Pablo concluye la famosa frase, todo Israel será salvo. Otro posible nombre al tema que este capítulo nos lleva a concluir es todo el pueblo de Dios será reunido, será redimido, recibirá la salvación completa. Hoy cerramos una serie más de varias que hemos estado haciendo en el libro del profeta Isaías y vamos a estar en el capítulo 27, el último capítulo de esta última miniserie llamada El Apocalipsis de Isaías, que son pasajes que a través del profeta Isaías pues se enfocan en algunas de las cosas del último tiempo. Entonces voy a iniciar dando un breve contexto, un breve repaso, porque como es una miniserie que va del 24 al 27, es importante tener como el contexto de los capítulos 24 al 27. Capítulo 24 nos empezó dando el anuncio de que la tierra será arrasada y nos dio el motivo explicándonos que la razón de eso es porque se han traspasado las leyes, se han violado los estatutos y se ha quebrantado el pacto eterno con Dios. Y no solamente es una destrucción en realidad, aunque va a venir una destrucción del sistema, del mundo, de las ciudades, en realidad empieza perdiéndose el gozo y el sentido de la vida. Sin embargo, hay una nota de esperanza, aún en medio de ese anuncio de destrucción, hay un anuncio de que quedará un remanente que cantarán de júbilo porque verán la majestad del Señor y lo glorificarán. Sin embargo, los moradores de la tierra no podrán escapar del terror y de la destrucción que vendrá, pues pesa sobre la tierra su transgresión. El capítulo termina anunciando la venida del Señor. El rey vendrá para castigar a todos los que han usurpado su lugar de gobierno y vendrá para reinar en Sión e iluminar todo con su gloria. Luego así pasamos al capítulo 25. El capítulo 25 son tres secciones. La primera y la última tratan el mismo tema del gozo en el Señor y la sección central de las bendiciones en Dios, pero la primera sección nos muestra que habrá alabanza, exaltación a Dios desde una relación personal con Él y que el motivo de la alabanza será su juicio sobre la ciudad del caos y porque Él ha sido refugio para el desvalido y el necesitado. Entre las bendiciones que vendrán en esa acción, en ese reino de Dios, Él preparará un banquete, Él destruirá el velo que impide ver su luz, Él destruirá la muerte, Él enjugará las lágrimas de todos los rostros y Él quitará el oprobio de su pueblo para siempre. Y la sección final de este capítulo vuelve al gozo del Señor, anunciando que estarán por fin frente al Dios en quien han esperado los creyentes y pueden alegrarse y regocijarse en su salvación porque Dios abatirá el orgullo y la destreza humana. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 26 de Isaías, ciudad fuerte. Empieza diciendo el capítulo y empieza anunciando que esto será un cántico que se cantará, pero también será una realidad. La realidad de la iglesia es que estará rodeada por muros de salvación y sus puertas se abrirán para los justos y fieles. La paz será perfecta para los de firme propósito que confían en el Señor. También vemos cómo en ese contraste y en ese ir y venir entre la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia, vemos que la ciudad elevada o de orgullosos ha sido abatida y humillada hasta el polvo, pero al regresar a los justos, ellos caminan en un camino recto, esperando y deseando al Señor, tanto en comunidad como individualmente. Por otro lado, regresando a la otra ciudad, al mundo, al sistema del mundo, los impíos están ciegos y no ven la gracia, las oportunidades que Dios les da, ni tampoco ven el próximo juicio, su mano alzada, lista para actuar. Al regresar al pueblo de Dios, Dios ha establecido paz con ellos y ha hecho todo por ellos. Todas sus obras son hechas en Dios. Nada es por sí mismos. Es el fluir del Espíritu y la presencia de Cristo manifestándose en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se examina por sí mismo es infructuoso, no puede lograr nada, pero ni por aflicción ni por esfuerzo, pero eso no anula de que la esperanza de la resurrección es segura. El pueblo está seguro y debe
encerrarse y refugiarse en Dios mientras la ira de Dios se ejecutará sobre la tierra. Así empezamos el capítulo 27 en esta noche a estudiarlo. Aquel día el Señor castigará con su espada inflexible, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Recordemos que tanto el capítulo 25 como el 26 en toda esta sección está empezando con en aquel día, y ese aquel día ya dijimos que es el día de salvación y es el día del juicio, es el día de la segunda venida del Señor y es el día que incluye su venida, y hay cosas y hay aspectos que incluyen también y que tienen un cumplimiento en la primera venida, ¿verdad? Pero claramente está enfatizando de alguna manera en estos capítulos hemos estado viendo que el Señor destruirá o castigará la ciudad del caos, castigará los poderes celestiales, castigará a los reyes de la tierra. Y aquí vemos de alguna manera una repetición, explicación de cómo él va a castigar y menciona tres, aunque dos nombres son repetidos, ¿verdad? Y lo primero vemos que lo hará con su espada y luego será a Leviatán, serpiente oidiza, a Leviatán, serpiente tortosa y matará al dragón que vive en el mar. Lo que describe este verso es la victoria del Señor en el reino sobrenatural, es decir, en los lugares celestiales. Es como Dios va a avergonzar todo principado, todo potestad, todo trono, todo dominio, todos los poderes invisibles. De hecho, hay una descripción triple de la espada. Su espada es inflexible, su espada es grande y su espada poderosa, y eso hace referencia o es coherente con una descripción triple del enemigo al que va a castigar. La espada es inflexible y con esa inflexibilidad y firmeza va a castigar a una serpiente oidiza. La espada es grande y con esa grandeza de la espada, que es la palabra del Señor, también va a castigar a una serpiente tortuosa. Y la espada es poderosa y con esa va a matar al dragón que vive en el mar. Ahora, esto es una conexión o eh, una repetición del 24-21, donde el Señor dice que castigará al ejército celestial en las alturas. Claramente aquí se explica un poco más a qué se refiere este ejército celestial en las alturas, y está explicado como dos leviatones y un dragón. Y es muy probable de que esto encaje con la falsa trinidad que presenta Apocalipsis. En Apocalipsis del 12 al 20 hay algo que podríamos llamar el drama del dragón, y empieza en el capítulo 12 diciéndonos que hay un dragón que persigue a una mujer, al hijo primero y al resto de los hijos, pero en el capítulo 13 ese dragón le da el poder a una bestia que tiene poder político, que tiene poder económico, y luego hay una segunda bestia que tiene influencia en el tema de la adoración, en el tema religioso, y así se va desarrollando. Vemos que estas bestias pues infligen daño a los santos y gobiernan y hacen muchas cosas, pero en Apocalipsis 19:20 nos dice, y la bestia fue apresada justo con el falso profeta, o sea, la tercera bestia, que hacía señales en su presencia con las cuales enseñaba a los que habían recibido la marca de la bestia y de los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí vemos primero el castigo, estas dos bestias que aquí están representadas por Leviatán, serpiente huidiza, y Leviatán, serpiente tortuosa. Son aquellos que reciben su poder del dragón. Pero vemos que en Apocalipsis 22, el ángel que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces claramente nos da la identificación del dragón. El dragón es la serpiente antigua, que también, o sea, la serpiente que engañó a Eva en el huerto del Edén, que también es el diablo, que también es Satanás, y claramente será aquí atado por 1000 años, pero luego será también matado y destruido y enviado al lago de fuego. Claramente vemos cómo el inicio de este capítulo se enlaza
con el libro de Apocalipsis y con lo que Apocalipsis nos va a contar como uno de los detalles también de la plenitud de la salvación, de la finalización de la redención. Un último detalle es que este dragón vive en el mar y Apocalipsis explica un poco que mar son pueblos, tribus, naciones, que de alguna manera el mar representa ese mundo. El mar también para los judíos representaba el caos, entonces habla del caos de este mundo, del caos político, del caos económico, del caos social del mundo en el que vivimos. Pasemos ahora a leer versos 2 y 3 de Isaías. Que la viña de vino, una viña de vino de ella canten. Yo el Señor soy su guardador. A cada momento la riego para que nadie la daña. La guardo noche y día. Vean qué lindo, porque aquel día vuelve a repetir. Ahora ya no en la parte de juicio, sino en la parte de salvación, porque el mismo día de juicio es el mismo día de salvación. Es algo que hemos venido repitiendo en esta miniserie y que también de alguna manera se ve en los libros, en todos los libros apocalípticos y en todos los libros que hablan de la última parte. Es el tema de Segunda Tesalonicenses. También, ¿verdad? Como al mismo tiempo que Dios trae juicio a unos, trae salvación a otros. Pero aquí pasamos a la parte de salvación y Dios menciona el tema de una viña. De esa parte de vino, vamos a ver ahorita que hay un detalle en el hebreo, pero dice, de ella canten. Yo, el Señor, soy su guardador o su protector. A cada momento la riego, a cada momento le doy agua, a cada momento la estoy regando para que nadie la dañe, la guardo noche y día. Es hermoso estas promesas, porque estas son promesas para el pueblo de Dios. Como les decía, el hebreo es exclamatorio y de alguna manera, cuando uno, si lo leyéramos en el hebreo, podríamos hay algo interesante en esta parte de vino porque la elección en el idioma hebreo hay como, es un poco oscuro y hay como dos manuscritos o hay dos posibilidades, Kerem Gemed y Kerem Gemer, muy parecidas, ¿verdad? Y ustedes saben que a veces en los textos unos copistas pueden copiar una letra o la otra. Si elegimos Kerem Gemed, diría una viña de delicias. Y si elegimos Kerem Gemer, diría una viña de vino espumoso. Cualquiera de las dos no hace gran diferencia en la lectura, pero digamos, eligiendo una de ellas, podríamos escuchar un hebreo exclamatorio. En aquel día, un viñedo delicioso. Canta sobre ello o canten sobre ello, canten de este viñedo delicioso. Entonces, lo que vemos es que este viñedo es una delicia y este viñedo disfruta de paz con Dios porque el Señor es su guardador, el Señor tiene un compromiso, tiene un pacto, tiene paz con este viñedo y está bajo la provisión reflejada por el riego, y está bajo la protección, una protección que no es solo un ratito, que no es solo una hora al día, que es día y noche, es constante. Vean esa permanencia, esa constancia del Señor. No la riega una vez al año, la riega a cada momento. Y ese es el Señor, a cada momento el Señor tiene agua viva para nosotros y no la guarda solo el día X, el día que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, que bueno, aquí estoy. No, no la guarda solo ese día, la guarda noche y día todos los días del año, como dicen ahora, 24/7. 365 del año para que nadie la dañe. Ahora, el tema de la viña no es un tema nuevo en el libro de Isaías. La viña fue identificada como el pueblo de Israel y el tema de la viña lo vemos en Isaías 5 aparecer primero y obviamente el mismo escritor va a tocar el mismo, o sea, no va a cambiar de imagen al representar algo, ¿verdad? Y Isaías 5 1 y 2 nos dice, cantaré ahora a mi amado
el canto de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina fértil, acabó por todas partes, quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella, excavó en ella un lagar, esperaba que produjese uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Más adelante en el verso 7 nos va a decir que la viña es la casa de Israel y ellos son su plantío delicioso y que el Señor esperaba justicia de ellos, fruto bueno, pero lamentablemente hubo idolatría, hubo derramamiento de sangre, hubo injusticia, hubo opresión. Es interesante porque en el capítulo 5 el énfasis está, o sea, ambos hablan del cuidado del Señor, pero en el capítulo 5 habla sobre la respuesta pecaminosa de Israel. Pero aquí en Isaías 27, 2 y 3 nos habla de la respuesta diferente que el Señor traerá a través de su pueblo, basado en que el capítulo 26 dice, nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Entonces, esta viña sí está produciendo un vino delicioso. Esta viña sí es una viña de delicias, no es una viña de uvas agrias, no es una viña de uvas silvestres, no es una viña que no puede dar vino, es una viña que sí puede dar un delicioso vino y que ya está en una etapa diferente donde está disfrutando y respondiendo de una manera correcta y coherente a la provisión y al cuidado del Señor. Sigamos ahora versos 4 y 5. No tengo furor. Si alguien me da zarzas y espinos, en batalla los pisotearé, los quemaré completamente. A no ser que él confíe en mi protección, que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. Vean que aquí obviamente los lenguajes se mezclan, pero lo primero que Dios dice es, no tengo furor, no estoy enojado, no tengo ira, estoy cuidando mi viña. Pero si aún en medio de mi viña alguien me da zarza y espinos en la batalla, y los pisotearé y los quemaré completamente, a no ser que esa viñedo que me da zarzas y espinos confíe en mi protección, haga la paz conmigo. Y viene la invitación y la repetición que haga la paz conmigo. Hermanos, claramente el Señor está mostrando que esta es una época diferente para la viña, porque en el capítulo 5, si ustedes ven, la ira del Señor se levanta sobre la viña y aquí en el capítulo 5, verso 5 dice, ahora pues dejen que les diga lo que he de hacer a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, derrabé su muro y será pisoteada. De alguna manera es una repetición de lo que va a pasar si alguien da zarzas y espinas. Zarzas y espinos es una representación del fruto de la carne. Zarzas y espinos fue algo que se produjo en la creación después de que Adán y Eva cayeron, porque su desobediencia fueron para Dios como zarzas y espinos. Una viña, una planta, un moral, una rosa puede dar algo hermoso, pero también puede dar solo espinas y a veces no dar fruto, a veces dar un fruto ácido de alguna manera. Dar zarzas y espinas representa cuando el pueblo al que Dios está bendiciendo y llamando solo manifiesta, solo da un fruto totalmente de la carne, ¿verdad? Su fruto es pleitos, contiendas, envidias, inmoralidad, idolatría, muchas otras cosas, ¿verdad? Un buen ejemplo lo vemos en Gálatas 5, del 19 al 21, de lo que representarían las zarzas y los espinos. Y el Señor primero está diciendo, ya no tengo ira. O sea, ya es una etapa diferente. ¿Por qué? Porque está hablando del final, está hablando de la salvación. Y aquí tenemos que recordar Isaías 26:2. Tú establecerás, Señor, paz con nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. ¿Por qué el Señor ha hecho paz? Porque ya vino su Espíritu, porque Él ya está unido a nosotros, porque Él ya está obrando a través de su pueblo. Pero si aún así el pueblo no deja fluir al Espíritu y dejar que el Señor obre a través de él, tal es el pueblo del Señor, tal es el celo del Señor, perdón, por su viña,
que anhela la oportunidad de mostrar cuánto le importa y deja que aparezca cizaña. Pero su carácter no ha cambiado. Él no tiene ira contra su pueblo, pero claramente lo que da zarzas y espinas no es su pueblo. Entonces los pisoteará y los quemará completamente. Aquí está hablando claramente, hermanos, de la imagen que Cristo aclaró como el trigo y la cizaña. Crecen juntos en la iglesia, pero no todos son trigo. ¿Y por qué el Señor lo deja? Para no dañar al trigo, porque si es quitada la cizaña, el trigo también se puede dañar. O sea, aunque no lo entendemos, porque quisiéramos que no existiera la cizaña y quisiéramos que el Señor no la permitiera que creciera, la explicación de Jesús es que Él la deja para proteger al trigo, en este caso a la viña, porque quitar la cizaña podría dañar al trigo, podría dañar a la viña sana. Entonces es muy interesante, pero claramente el Señor ya no tiene ira porque su ira fue aplacada por el sacrificio de la cruz de Cristo, pero eso no quiere decir que Él ama las zarzas y los espinos. Él siempre ha aborrecido, aborrece y aborrecerá todo lo que es el fruto de la carne, todo lo que es el pecado, todo lo que es zarzas y espinas. Su expectativa respecto de la viña sigue siendo que dé buen fruto, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como ya todos lo sabemos. Y el verso 5, pero hay una oportunidad aún para los que son cizaña, hay oportunidad aún para los falsos en medio de las iglesias, hay oportunidad aún para los que están eh, de alguna manera convencidos, pero no han sido convertidos, están ahí, pero no han sido transformados, su corazón no ha cambiado. Y él dice, sí, hay cizaña y yo los pisotearé a no ser que él confíe en mi protección, que haga la paz conmigo. O sea, el Señor va a destruir a los falsos, pero todavía no. Todavía está dando tiempo y todavía les hace un llamado a confiar en su protección, es decir, a refugiarse en su fortaleza. Ese llamado se le hace a la hipotética cizaña, el oponente de la viña, que está cerca de la viña, pero el Señor dice, si él confía en mi protección y se hace la paz conmigo, pues ya no lo voy a destruir, ya no lo voy a pisotear, ya no lo voy a quemar. Hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda e invita a todos al arrepentimiento. Aún a Jezabel vemos en el libro de Apocalipsis que Dios le da tiempo para que se arrepienta. Y esto nos muestra que la realidad de la iglesia es que la membresía de la viña está abierta a todos por igual. Todo el que de boca se diga ser creyente es bienvenido, pero solo el Señor sabe los corazones, quién verdaderamente cree y quién verdaderamente no. Pero el que no cree, claramente no puede dar buen fruto. Lo que va a dar son zarzas y espinas. Y está condenado a la destrucción a menos que ahí confíe en el Señor, haga la paz con Él y entonces se pase a ser, en lugar de zarzas y espinos, parte de la viña. Hay una oferta real al pecador a hacer la paz con Dios. Se le ofrece paz con Dios, es decir, la verdadera paz. Esto nos recuerda el capítulo anterior, en el verso 4, confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. El único refugio para vida eterna, para después de esta vida, es el Señor. No hay otro, no hay otro. Sigamos con el verso 6. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. Vean qué tremendo, porque la profecía sigue avanzando y el Señor dice, en los días venideros, Jacob echará raíces. El Señor está hablando de que sus planes de futuro para el pueblo de Dios, Jacob y Israel representan al pueblo de Dios, van a cumplirse. Echará raíces, florecerá, brotará y llenará no Jerusalén, no Palestina, el mundo entero. Y claramente esto se ha cumplido a través de la iglesia, que hoy es un pueblo mundial y quizá aún hay pequeñas tribus y pueblos a los que el evangelio
todavía tenga que llegar y debemos de orar por eso. Pero hermanos, claramente el mensaje de este verso es que la vid divinamente nutrida llena la tierra para que el mundo entero se convierta en la viña del Señor. La iglesia verdadera es una iglesia que invadirá el mundo entero, que llegará hasta los confines de la tierra, porque esa fue la misión que el Señor dio. Pero algo interesante es que el Salmo 80, voy a leer yo aquí unos versos y luego vamos a leer otros, nos muestra que la intención original de Dios era, cuando Él llamó a Israel, era que Israel fuera luz para las naciones, que Israel fuera una nación de reyes y sacerdotes y que llevaran la oración de Dios a toda la tierra, pero Israel falló mucho en ese plan, ¿verdad? Pero veamos algo de lo que dice este salmo. Dice Salmo 87 al 11: oh Señor de los ejércitos, restáuranos. ¿Por qué le dice restáuranos? Pues no están en la posición, en la santidad, en la relación con Dios que deberían estar. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Claramente no están siendo salvos. Posiblemente están en el exilio, o están en cautiverio, o están en derrota por causa de su pecado. Y de alguna manera cuenta un poco la historia de Israel como la vid de Egipto. Dice, como la vid, perdón, del Señor. Verso 8: tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. De alguna manera, esta es una imagen de la salida de Israel, del éxodo, de la travesía por el desierto, de la conquista de la tierra prometida, del reino de David que expulsó y que hizo estar en paz a todos sus enemigos delante de él, y de la fama de Salomón. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Un momento donde Israel era el imperio, era la nación más poderosa, más gloriosa, precisamente en la época de Salomón. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. De naciones lejanas oían y venían para oír de la sabiduría de Salomón y del Dios verdadero al que él adoraba. Lamentablemente no duró mucho, ¿verdad? La intención de Dios era, desde el principio, que el pueblo del Señor, a través de Israel, invadiera toda la tierra. Pero ese plan fue frustrado por los pecados del pueblo de Israel. Pero veamos un poco más de este salmo. Leamos ahora Salmo 80 del 14 al 19. Bueno, Salmo 80. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo, y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado, y el hijo que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perece. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de tu hombre, que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartemos de ti, avivámonos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Amén. ¿Cuál es el clamor del salmista? El clamor del salmista ante el entendimiento del plan de Dios para el pueblo de Israel clama: vuelve, mira, restáuranos, resplandecer tu rostro, seremos salvos. Pero es interesante porque, ¿por qué el pueblo de Israel en ese momento no está cumpliendo el papel? Porque por causa de sus pecados llegó a ser exiliada, fue quemada por fuego por los babilonios y fue avergonzada por causa de su pecado. Pero hay una esperanza y el salmista sabe de esa esperanza, y la esperanza está sobre el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre del que profetizó Daniel, y el Hijo del Hombre que era Cristo mismo, y por eso con ese título él se llamaba a sí mismo. Y cuando aparezca el Hijo del Hombre, cuando la mano del Señor envía al Hijo del Hombre, vean el verso 18: no nos apartaremos de ti. Es una realidad diferente porque en el pasado siempre se alejaron de él, pero el mismo salmista sabe que cuando venga el Hijo del Hombre hará tal obra, tal pacto inaugurará,
habrá una transformación en el pueblo de Dios, que ya no nos apartaremos de él. Avívanos, le dice, e invocaremos tu nombre. Ya es una certeza de que cuando el Señor traiga el adiamiento, invocaremos su nombre, no nos apartaremos de él. Pero mientras eso sucede, sigamos clamando, restáuranos, resplandecer tu rostro y seremos salvos. Volvamos a Isaías 27, ahora leamos versos 7 y 8. ¿Acaso fue herido con la herida de aquel que lo hirió? ¿Acaso fue muerto como con la matanza de sus muertos? Luchaste con él desterrándolo, expulsándolo con su soplo violento. Él lo expulsó en el día del viento del este. Es interesante porque obviamente si vamos, voy a regresar rápidamente aquí, ¿verdad? Está hablando de cómo Dios va a cumplir el plan original que tenía con el pueblo, con Israel. Florecerá, brotará y llenará el mundo entero. Pero claramente ahorita Israel, en ese momento, perdón, en el tiempo de Isaías, pues no parecía estar cerca de eso. Y hay como esa queja, pero entonces Dios hace estas preguntas. ¿Acaso fue herido Israel con la herida de aquel que lo hirió? ¿Acaso fue muerto como la matanza de sus muertos? Sí, luchaste con él, pero no hiriéndolo ni matándolo como a otros. Solo lo desterraste, lo expulsaste. Hermanos, lo peor que le pasó a Israel fue el exilio a Babilonia. Y claramente las plagas, claramente los muertos, claramente las derrotas de sus enemigos. Pero realmente cuando nosotros comparamos lo que Dios hizo con los enemigos de Israel, el Señor nunca fue tan duro con Israel como lo ha sido con sus enemigos. Egipto, Asiria y Babilonia hirieron a Israel. Y la herida con la que fueron heridos por haber herido a Israel fue mayor que la herida que infligieron sobre Israel. Fueron grandemente humillados. Las matanzas que sufrieron fueron mucho mayor que las matanzas de Israel. Una vez Israel tuvo una baja como la que el Señor ocasionó a Egipto en el mar. No, Israel no fue sepultado con todo su ejército en el mar como fue sepultado todo el ejército de Faraón en el Éxodo. Alguna vez murieron 185,000 israelitas, como murieron 185,000 asirios a causa del ángel del Señor. No, el Señor nunca trajo tal matanza, tan grande matanza al pueblo de Israel. Hubieron ciertas matanzas, digamos, algunos cientos fueron muertos en la rebelión de Corea, algunos pocos miles fueron muertos en algunas de las plagas del Señor, creo que en alguna 24,000, pero nunca tanto, digamos, siempre la mayoría de Israel había sido preservado y protegido. Israel ha sido corregido, sí, ha sufrido la mano de Dios, sí, Dios quitó su vallado, sí, Dios lo entregó al enemigo, sí, Dios lo pisoteó, pero también lo protegió. O sea, aún en el exilio a Babilonia, algunos de los que fueron exiliados tuvieron, o sea, sufrieron cosas terribles, pero también tuvieron una buena vida. Daniel y sus amigos fueron funcionarios del rey en la corte del rey de Babilonia. O sea, eso no era una vida tan difícil, digamos, no tan dura. Y aún el tema de la esclavitud en Egipto no era tan... Al principio, pues históricamente Israel estuvo muy bien en Egipto porque tenía la mejor tierra en Gosén, porque eran los que se encargaban de pastar los animales. Entonces, claramente el punto es que Israel sí ha sido corregido, ha sido herido, pero no como los malos, sino realmente de una manera diferente. Y hermanos, nosotros como el pueblo de Dios, claramente pasamos por pruebas, pero el sufrimiento nuestro no es el mayor si nos comparamos con el nivel de sufrimiento de otras naciones y personas en la tierra y en la historia. Y eso es una verdad que es importante siempre recordar. El verso 8, perdón, dice, luchaste con él desterrándolo, expulsándolo, con su soplo violento. Él lo expulsó en el día del viento del este. El mayor castigo que Israel ha sufrido es el exilio. Fue desterrado, pero no aniquilado. Fue expulsado, pero no fue destruido por completo.
Y la descripción incluye todas las ocasiones en las que, o sea, la descripción desterrado, expulsado, no se refiere únicamente a la deportación de Babilonia, sino hubo diferentes maneras que los enemigos de Israel invadieron y tomaron cautivos desde la época de Gedeón con los madianitas, desde después la época asiria y algunas otras luchas, y claramente la mayor fue la deportación de Babilonia. Pero siempre la paciencia divina aplacó el castigo merecido. Israel sí merecía ser destruido, pero por amor a los padres, por amor a los pactos, por las promesas de Dios, Dios se contuvo. Y lo más que los castigó fue como con un fuerte viento, pero como el viento de un día, no como un viento interminable, no como un viento, no como el diluvio de 40 días. Y aún incluso en la deportación a Babilonia, sí fueron llevados a Babilonia, pero salieron hacia Babilonia con promesas de regresar. O sea, Jeremías sabía que solo iban por 70 años. Y como ya dije, algunos de ellos no fueron en tan malas condiciones, ni vivieron en tan malas condiciones en Babilonia. En Babilonia siguieron habiendo escribas, siguieron habiendo eh, personas que se pudieron dedicar al estudio de la ley. Pasemos al verso 9. Así pues, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada, y este será todo el fruto del perdón de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares de incienso. Entonces vemos, aquí hay una gran promesa. Así pues, con esto, o sea, el Señor va a cumplir su propósito para Israel. Y el Señor va a traer un perdón completo. Así pues, con esto, con todo este castigo que ha habido, pero también con toda esta paciencia, la iniquidad de Jacob será perdonada. Y este será todo el fruto del perdón de su pecado. Ahora, ¿cuándo pasará eso? Cuando haga todas las piedras del altar como piedras pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares del incienso, cuando sea derribado todo altar idolátrico y quede solo el altar al Señor. Ahora, este pasaje lo vamos a tocar un ratito después, pero vemos que con esta misma misericordia mostrada, que Dios ha estado mostrando en toda la historia de Israel, Dios actuará para efectuar la expiación. El verso 9, en las 60 dice, y de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. De alguna manera, como es como un explicativo, lo traduce. O sea, la traducción es muy similar, pero la puntuación da una idea diferente aquí. Y creo que es más exacta, en este caso el de la Reina Valera 60, primero el pecado será expiado y luego será eliminado. Y hermanos, en la primera venida de Cristo, Cristo vino para que nuestro pecado fuera expiado, y en la segunda venida de Cristo, Él vendrá para eliminarlo a través de la resurrección. Esto se verá teniendo pleno efecto, pleno fruto, cuando el Señor haga que todas las piedras del altar sean como piedra de tiza trituradas en pedazos. Es decir, cuando todo adoración falsa se termine por completo. El fruto completo de la expiación se produce en la lealtad exclusiva al Señor, evidenciada por la destrucción de todo lo que pertenece a falsos dioses. Cuando ya no adoremos la fama, cuando ya no adoremos el poder, cuando ya no adoremos el dinero, cuando ya no adoremos a las personas, cuando ya no busquemos en nuestro propio placer, nuestra propia gloria, nuestro propio reconocimiento, aplausos para nosotros, ahí el Señor va a traer la eliminación completa del pecado, el perdón completo. Es algo muy interesante. Porque solitaria está la ciudad fortificada, un lugar desamparado y abandonado como un desierto. Allí pastará el becerro, y allí se echará y se alimentará de sus ramas. Aquí regresa a la ciudad del caos, regresa al tema de Babilonia, porque todo el Apocalipsis habla de las dos ciudades, y lo mismo vamos a ver en el Apocalipsis de Juan, ¿verdad?
Entonces está solitaria, se quedó desamparado, se quedó abandonado como un desierto. A pesar del mejor esfuerzo de la gente para hacerse seguros, una ciudad fortificada, todo está perdido. Aún en medio de circunstancias favorables, de alguna manera, este lugar desamparado y desierto habla de todo esfuerzo humano no tendrá fin, no tendrá éxito, hermanos. Claramente, todo orgullo humano, todo esfuerzo humano, todo lo terrenal, todo lo temporal está destinado a quedar abandonado, desamparado, solitario. De tal manera que el asentamiento está tan completamente solo por la humanidad, abandonado por la humanidad, que los terneros, aquí dice becerro, otras versiones de terneros, pastan ahí y se alimentan de sus ramas de alguna manera. Y esto puede tener algún tipo de relación con el tema de los sacrificios, ¿verdad? Uno que está destinado a morir y adorar al Señor se alimenta de lo que quedó, de lo que surgió de la naturaleza. Pero el punto, el mensaje es: soledad, desamparo y abandono es el fin de lo terrenal. Pasemos al verso 11. Cuando su ramaje esté seco, es quebrado. Vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Aquí está representando la ciudad del caos. Su ramaje está seco porque no pudo producir fruto, porque se secó. Y entonces vienen las mujeres. Eso es un tema interesante porque las mujeres en general es una figura de compasión, es una figura de cuidado, pero aún lo que podría, aún a las personas o aún al género que podría cuidar en realidad están conscientes o hay una conciencia que lo que corresponde a todo lo terrenal es el fuego. Y de alguna manera está hablando de este pueblo, porque es una ciudad que representa un pueblo que no tuvo discernimiento. Y como no tuvo discernimiento, como no se arrepintió, de alguna manera en Apocalipsis es más claro, y aún a pesar de los juicios, no se arrepintieron de su maldad. Entonces el Señor no puede tenerles compasión y no puede tener piedad, no porque no quiera, porque el Señor se complace en tener piedad y en tener compasión, pero Él no puede eliminar su justicia, Él no puede ir en contra de su ira cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay, en este caso el discernimiento se entiende como el entender la necesidad de arrepentirse, de creer en Dios. Eh, y aquí básicamente la imagen es como ese dicho que tenemos, ¿verdad? Hacen leña al árbol caído y de alguna manera claramente el ramaje está seco, el árbol está caído, pues dámosle fuego, usémoslo para leña, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque su falta de discernimiento y comprensión los llevó a perder la compasión y el favor del Creador. La relación del creador con la criatura es como la de la madre con el hijo, pero el amor divino ha sido alienado, ha sido alejado por la determinación de las personas de confiar en su propio discernimiento, de no arrepentirse, de no ceder su orgullo, de no ceder la dureza de su corazón. Es su creador, es su hacedor, pero no le reconocen como tal y al no reconocerle como tal, se alejan de su gracia. Pasemos al verso 12. En aquel día el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. En aquel día vuelve a regresar al día del juicio, al día final. Y el punto es, el Señor cosechará, el Señor trillará. La trilla es la cosecha del trigo, el trigo se trillaba. Y menciona el Éufrates y el torrente de Egipto, vamos a ver por qué. Pero la frase más hermosa de este verso, y creo que de todo el capítulo, es: ustedes serán recogidos uno a uno, oh Israel. Es hermoso porque el Señor tiene tal amor por su pueblo
que Él nos salva como comunidad, pero nos salva también individualmente. Nos recoge uno por uno. El Señor va a recoger ese día a Lorena, va a recoger a Abel, va a recoger a Mari, o sea, cada uno, el Señor recoge uno a uno. Eso es hermoso, eso es hermoso. En aquel día es claramente, ya vimos que el día del juicio, el día de salvación, trillar tiene el sentido de recolectar, de recoger, de cosechar. Y la mención del Éufrates y el torrente de Egipto lo que hace es una alusión a la promesa de Abraham, el cumplimiento de la promesa de Abraham. Dios le dice en aquel día, hizo un pacto con Abraham diciendo tu descendencia de esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río del Éufrates. De alguna manera Dios está cumpliendo la promesa de Abraham que incluía bendición a todas las naciones, y lo está haciendo en imágenes, incluyendo todo este pueblo. Pero como ya dije, uno a uno de todos los israelitas, es decir, todo Israel será salvo. Cada verdadero miembro del pueblo de Dios será recogido, será reunido, será resucitado. Verso 13. Entonces dice, también en aquel día se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Hermanos, el anuncio final es que todos seremos reunidos para adorar al Señor en el santo monte, en Jerusalén, no en la terrenal, sino en la celestial. Pero ¿cómo se va a dar eso? Ese mismo día se va a tocar una gran trompeta. Vamos a ver algunos otros pasajes, aunque ya algunos de ustedes están pensando en algunos. Y los que perecían en la tierra asiria y los desterrados en la tierra de Egipto, no solo Israel, nos está mostrando que Israel incluirá otras naciones. Israel incluirá gentiles. Pero todos, aquí vemos el ángel tocando la última trompeta, la gran trompeta, la final trompeta, y todos subiendo a la Jerusalén celestial, aunque esta es una imagen que se queda corta con la realidad y con cómo va a ser. Pero quiero ir a algunos temas importantes, porque dice que ese día vendrán y adorarán. Bueno, aquí todavía me estoy quedando en el verso 13. Algo interesante es que esta gran trompeta era la trompeta del jubileo. Y esta trompeta se tocaba el día de la expiación. El día de la expiación era el día del perdón, pero también el día que se proclamaba libertad y que regresaban cada uno a su posesión y a su familia. Y hermanos, el día de regreso a nuestro Padre es el día de regreso a nuestra herencia y es el día de regreso a nuestra familia y será el día de nuestra transformación que subiremos a encontrarnos con Cristo. Ese día será día de jubileo. Como ya dije, Asiria y Egipto representan la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Ahora, algo interesante es que Asiria y Egipto fueron de los peores enemigos del pueblo de Dios, de los que más daño les hicieron. Y aún lo que está diciendo el Señor es que de los mismos opresores supremos, Dios tiene creyentes. Hay egipcios que llegarán al cielo, hay asirios que llegarán al cielo. Dios no va a salvar solo al pueblo de Israel. Dios va a incluir gentiles en el pueblo de Israel. De los que perecen, perecer, y de los que son desterrados, perecer, ser desterrados, estar angustiado, acosado en un entorno espiritualmente extraño. Hermanos, benditas las pruebas y los momentos de angustia que llevaron a cada ser humano a meditar en el Señor, a volverse a Él, a buscarlo, a arrepentirse y a creer en Él. A veces los enemigos y los incrédulos vienen al Señor porque la angustia viene a ellos. Y si es para venir al Señor, pues qué bendición. El capítulo termina mostrándonos la reunión de la gente del mundo en Jerusalén, donde todos adorarán al Señor. Pero como ya dije, esta Jerusalén es la Jerusalén celestial, no la terrenal. Esto lo vemos, de hecho, en Apocalipsis 7, del 9 al 10, contiene una visión donde gente de todo tribu, nación, pueblo y lengua está cantando al Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios. Pero veamos algunos otros detalles. ¿Por qué yo le llamé a este
tema todo Israel será salvo. Porque todo Israel será salvo, aunque no es una frase que aparece en el Antiguo Testamento, es una frase que Pablo escribe en el libro que le escribe a Romanos en el capítulo 11 y cita este capítulo. Dice Romanos 11, 26 y 27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quien apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Las primeras frases pertenecen a Isaías 59, 20 y 21. De hecho, la primera y la tercera frase pertenecen a Isaías 59, 21 y la segunda y la cuarta frase al pasaje de hoy. Isaías 59, 20 y 21 dice, y vendrá el Redentor a Sión, los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice, y este será mi pacto con ellos. Dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre mí, mis palabras que puse sobre tu boca, no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Como esto lo estudiamos antes de pasar a estos capítulos, y claramente el Señor aquí está hablando de la redención que va a incluir todas las naciones. Pero aquí en lo que Pablo está diciendo cuando dice todo Israel será salvo, está citando Isaías 27:9. Dice, de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Esto equivale a apartará de Jacob la impiedad y el Señor va a quitar sus pecados, va a remover, va a eliminar el pecado. Hermanos, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando sea el toque de la final trompeta, cuando el Señor recoja a cada uno. Veamos un poco más. Romanos 9, el 6 al 11 nos explica algunas cosas, porque ¿quién es todo el Israel que será salvo? Romanos 9, 6 al 8 nos dice que la palabra de Dios no ha fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Cuando Pablo dice todo Israel será salvo, no está diciendo que todos los descendientes según la carne de Israel van a ser salvos. Está diciendo que todos los descendientes de Abraham, por medio de la fe, según la promesa, van a ser salvos. Eso incluye a todos los creyentes de toda la tierra. Y eso lo hemos visto en Isaías. Isaías 43, 6 al 7 dice, diré al norte, da acá, al sur no te detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios tenía en su plan agregar hijos e hijas a Israel de entre los gentiles. Todos los llamados por mi nombre, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. En el 66 también dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Hermanos, los que van creyendo en Cristo, los que van creyendo en Dios, se convierten en israelitas espirituales. Nos convertimos en hijos de Abraham por la fe. Cuando Pablo dice, todo Israel será salvo, no está hablando solo de judíos. Y cuando el Señor dice en el verso que leímos, que Él recogerá a cada uno de los israelitas, no está hablando de los israelitas físicos, no está hablando de los israelitas según la carne, está hablando de los israelitas según la fe, que son de entre todas las naciones, como dice Isaías 66:20. De hecho, Efesios 3:6 dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hermanos, esto es hermoso, porque lo que está hablando aquí Isaías 27 es de lo que el Señor habló como la cosecha del pueblo de Dios. Y como lo que Pablo habló, lo que se conoce como el arrebatamiento y la transformación. Pero veamos algunos de lo que Jesús dijo. Ya leímos este pasaje. El día de la cosecha, ustedes serán recogidos uno a uno, israelitas. Ya expliqué que israelitas no se refiere según la carne, sino según la fe, según el interior. Y aquel día se tocará una gran trompeta. Hermanos, veamos lo que dice Jesús en Mateos 13, 40 al 43. Es interesante porque Jesús habló de la cosecha hablando de los creyentes. Recordemos que a los discípulos les dice, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Luego en Mateos 13:30 habla de que él planta trigo y llega alguien y planta
cizaña y dice, dejan que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. El trigo será recogido en el granero y la cizaña será recogida para ser quemada. Y dice, verso 40, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los que no quisieron confiar en él, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, justo lo que veíamos ahora en Isaías 27. Pero los justos, es decir, los que son recogidos uno a uno, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Más adelante, al hablar de su segunda venida, él dice en Mateo 24, el Señor Jesús aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán, vean que dice, serán recogidos y reunirán en lo mismo a sus escogidos. ¿Quiénes? Los ángeles. ¿En qué momento? Cuando se toque la gran trompeta. Vemos cómo encajan los pasajes. Pero solo israelitas no, desde un extremo de los cielos hasta el otro, de todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 14:15, no lo puse también, pero habla lo mismo. Del templo salió un ángel clamando y el que estaba sentado en el trono le dice, mete tu hoz y ciega porque la hora de la cosecha ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Pablo también habló de la trompeta en Primera de Tesalonicenses y en Primera Corintios. Y quiero terminar con estos pasajes que nos hablan del mismo tema que está anunciando Isaías 26. El Señor va a remover el pecado y el Señor va a recoger y escoger a cada uno de los suyos. Pues el Señor mismo dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, es decir, recogidos, es decir, reunidos juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, eso es hermoso. Aquí el pecado quedará atrás, el dolor quedará atrás, la ciudad del caos quedará atrás. Él destruirá la muerte para siempre. Él nos reunirá a cada uno de todos los creyentes en la historia, a los que ya se han muerto, los resucitará, y a los que estén vivos los levantará. Pero uno a uno será reunido con él y todos juntos estaremos para siempre con el Señor. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice Pablo, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando se toque la trompeta final, la trompeta de la que habla Isaías 27:13. La trompeta que tocará Cristo o los ángeles en la segunda venida de Cristo. Y la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, ahí empezará la gloria, ahí empezará el reino, ahí se cumplirá que el pecado ha sido eliminado. Anhelemos y clamemos por ese momento. Como preguntas de reflexión, ¿descansas en la victoria de Cristo sobre los poderes de las tinieblas? Pensemos en el verso 1, y el Señor decretó la destrucción del dragón. Y aunque todavía está ahí, Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Te impresiona ver cómo el Señor no abandona sus propósitos para su viña, la cual representa a su pueblo mundial? Hermanos, Dios, el pueblo de Israel sí era el pueblo de Dios, pero nunca fue elegido solo para ser bendecido ellos. Desde el principio Dios quería que a través de ellos la bendición de Dios llegara a toda la tierra. Siempre fue el plan, dicho a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Siempre el plan del Señor era que su viña llegara a todo el mundo y que ramas de todo el mundo pasaran a formar parte de la viña. Y eso somos hoy. Hoy la viña del Señor ya no es solo Israel, es la iglesia, el pueblo mundial del Señor, los hijos de Abraham por la fe.
Siguiente, ¿eres consciente del juicio que viene para los que no quieren confiar en Dios y atender el llamado a hacer la paz con Él, hermanos? Cuando hablamos de la cizaña, tenemos que reconocer que a veces todavía nosotros damos frutos, perdón, no frutos, sino zarzas y espinos. Que a veces lo que sale de nosotros es iras, es divisiones, es contiendas, es resentimientos, es orgullo, es inmoralidad. Examinémonos. Y cuando de nuestra alma todavía salgan espinas, hagamos la paz con el Señor, volvámonos a Él, volvamos a confiar en Dios. No demos por hecho de que ya nuestra salvación está tan segura como creemos. Asegurámosla cada día haciendo la paz con Dios todos los días y buscando confiar en Él todos los días. Y por último, anhelas el momento, anhelas oír la trompeta final, anhelas oír el sonido de la trompeta final, y si ya estuvieras muerto, ser levantado de la tumba, y si estás vivo, ser transformado en gloria. Yo creo que todos anhelamos ese momento, pero la pregunta es, ¿estamos cuidando nuestras lámparas? ¿Estamos viviendo preparados? ¿Estamos viviendo expectantes por esa transformación gloriosa? Usando nuestros dones, no escondiendo nuestros talentos, llenando nuestras lámparas de aceite. Hermanos, pensar en la segunda venida es importante, pero es importante pensar en que el Señor nos llamó a estar alerta, a velar, a estar atentos, porque Él puede venir en cualquier momento y Él quiere hallarnos estando fieles a lo que Él nos ha llamado. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esas promesas hermosas en que todo tu pueblo alcanzará la plenitud de la salvación. Tú reunirás y recogerás a cada uno de los miembros de tu pueblo, de los que tú has llamado, de los que han acudido a ti en fe. Pero ayúdanos, Señor, a velar y orar, a estar sobrios, a estar preparados para tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en paz contigo, a mantenernos confiando en ti hasta el día en que tú remuevas y elimines por completo el pecado de nosotros a través de la resurrección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.